Después de 2 meses de haber hablado de Volkan y 5 meses de haber hablado de Derin, es momento de hablar del último personaje para completar este triángulo amoroso tan conflictivo. Asia Yilmaz. Personaje que, a pesar de ser la protagonista, no se salva de haber cometido actos igual de malos que los anteriores 2. Tal para cual. Dicho esto, sin más relleno, acompáñenme a hablar del último video relacionado con esta novela, cómo Asia también es una persona horrible. Al inicio de la historia se nos muestra a Asia como una persona ejemplar, una doctora entregada a su trabajo, una madre amorosa, una esposa feliz, básicamente como su vida es más perfecta que la de cualquier otra persona. Hasta que las apariencias se caen y todo empieza a dejar de ser color de rosa. Enseguida Asia se entera de la infidelidad de Derin y Volkan. Lo primero que hace es imaginar cómo apuñala a Volkan en la fiesta de cumpleaños. Pero lo que pasó es que fingió que todo estaba muy bien. Bueno, era la fiesta de Volkan, no quiso arruinar el momento porque estaba frente a todo el mundo que la traicionó. Cuando llega a su casa, en vez de seguir con su razonamiento lógico de correr a Volkan, ya que es lo que estaba haciendo, empacando sus cosas y todo, y hacerle frente, decidió vengarse de todos. Que sí, que sin eso no habría novela, pero es que tenía pruebas suficientes para haber ganado el juicio de divorcio contra Volkan. Tenía en sus manos el segundo teléfono de Volkan donde había fotos que comprobaban su infidelidad. Tenía como prueba que había gastado el fondo universitario de Ali en un departamento para su amante. Tenía todo a su favor para quedarse con la custodia. Y en vez de llevar desde un inicio a Volkan a juicio, decidió vengarse de todo el mundo. Para empezar, chantajeando a Neil, quien le pidió una receta para unas pastillas para dormir a cambio de que siguiera a Derin, faltando a su ética profesional para después rentarle un departamento a Neil encima del de Derin y decirle que fingiera ser su amiga para sacar la información. Aquí Neil también tuvo culpa, pero eso no quita que Asia fue la mente maestra de este plan, el cual fue muy cruel porque Derin estaba más sola en ese momento que nadie y pensó que tenía una amistad real con Neil. Ok, quizás se lo merecía porque es la amante, pero ¿qué me dices de Asia acostándose con Mert solo para sacar la información sobre Volkan y para hacerle daño a Bahar? Ahí sí le valió el daño que podía hacerle a Ali si él se llegase a enterar. Le valió su integridad y fue solo un ojo por ojo para ella. Después de eso, evidencia a Volkan y a Derin en la cena de sus padres, sabiendo que Gonul, paciente a la que anteriormente ya le había salvado la vida, podría sufrir un infarto por sus antecedentes, poniendo en peligro su salud siendo que Asia es doctora. Está bien que no te importen los sentimientos de los demás, ya sabemos que Derin te provocó durante ese tiempo, pero hacer eso no te hace superior moralmente Asia, te hace igual a ellos. Después de eso intenta hablar con Ali sobre su divorcio con su padre, pero no sale como ella planea y en lugar de entender y darle el tiempo a su hijo, lo lleva contra su voluntad a un sitio alejado de su padre. Lanza por la ventana el celular de ambos para que no lo sigan y en vez de explicarle a su hijo lo que está ocurriendo, de que su padre fue quien la engañó, se la pasa repitiendo, no, tú no puedes dejarme, Ali, si tú me dejas me muero. Sí, entiendo tu amor de madre, pero cálmate, estás asustando al niño. Y una vez que ambos regresan a la casa, le miente a Volkan, haciéndole creer que ella mató a Ali solo para que no se fuera con su padre. Simplemente podrías haber hablado con tu hijo y explicarle lo que su padre hizo, en vez de provocarle un trauma cuando te vio tirado en el piso después de lo que Volkan te hizo. Y es que el problema principal de Asia es que se hace la víctima y la mártir, cuando ella tiene igual mucha responsabilidad en lo que le ocurre. Cuando Volkan la golpeó y le dieron la custodia, le puso una orden de restricción. ¿Pero qué hizo después? Se la quitó. Se la quitó bajo pretexto de que pudiera ver a alguien en su casa. A ver, mija, si lo quieres tan lejos como dices, ¿por qué le quitaste la orden? Tu hijo puede verlo a él si quiere fuera de su casa y convivir con él, convivir con su papá, porque ya no tiene nada que ver contigo. Pero no, ahí vas tú a dejarlo pasar a tu casa.
Te quejas de que nunca te dejan en paz, de que te acosan, pero cuando regresaron Volkan y Darín, le sigues el juego a Volkan y asistes a su fiesta de bienvenida solo porque él te dio una invitación. Ahí vas a asistir a la apertura de la tienda de Darín, cuando nadie te quería ir. Ahí vas cuando se murió Haluk, cuando nadie te invitó al funeral y ni siquiera era un familiar tuyo. Si tanto te molesta estar donde está esa familia, ¿por qué sigues insistiendo? ¿Solo para demostrar que tú no tienes nada que deber? Si según tú no te importa lo que digan de ti en la ciudad, ¿por qué asistes? Y eso fue solo antes de la aparición de Aras, quien cuando la conoció había perdido la memoria. Pero eso no la detuvo de tener una relación con él, quien estaba en un momento vulnerable y que quizás su enamoramiento no fue más que un sentimiento de dependencia al no tener a nadie más en su vida, gracias a su pérdida de memoria. Y sí, según ella lo detuvo, le dijo que estaba mal y que no sé qué, pero no del todo, porque si no su relación no habría seguido. Además de que cuando Aras estaba a punto de divorciarse, no se pudo esperar un día más para no estropear el proceso con Leila, para que no tuviera pruebas de infidelidad. Está bien que tengas derecho a ser feliz de nuevo, así, pero no me vengas con que tú no tienes culpa de nada, porque después de que no te fuiste con Aras a Inglaterra, por voluntad propia, por tu decisión, que decidiste quedarte en Tekirdad, y después culpas a Gonul y a Darín por no dejarte ser feliz. Pero si tú decidiste dejarlo después de ver que Aras era un egoísta y que no le había importado la muerte de Haluk, ¿de qué hablas? Sí, esas personas te hicieron daño, pero en vez de soltar decides pagar con la misma moneda sin importarte las consecuencias para después sentirte superior moralmente. Gracias a tu plan de venganza, Darín terminó de volverse loca, sin importarte si eso afectaba la integridad de tu hijo, y sin importarte si eso casi mata a Volkan, porque ni eso te detuvo de seguir con tus planes después de que él se recuperó. No te limitaste en mentirle a Volkan solo porque él te mintió primero, dándole esperanzas de volver a ser una familia. Tampoco te limitaste en limitar a tu hijo y manipular y chantajear a Kavidan, por ejemplo. Que sí, que Kavidan es una señora de que tiene muchos bandos y que le encanta estar en todo, pero ¿qué me dices de Deria? Una vez ya no estuvo de tu lado, ni siquiera quería estar en tu contra por miedo a que también le hicieras algo. Hiciste todo lo que tú quisiste a tu antojo en tu nueva venganza según tú, porque alguien debía darles una lección de vida. ¿Qué te da derecho a ser tú ese ángel justiciero? Nada, porque tú también pecas de narcisista y para colmo de victimizarse, porque siempre tienes que ser la víctima. Cuando Gunul te pidió disculpas una vez que Darín intentó quitarse la vida ya en el final de la novela, no fuiste capaz de decirle que también lamentabas todo el daño causado, sino que le restregas en la cara que tú tenías razón y que Darín siempre fue el problema. Pero está bien. La narrativa lo deja pasar porque era el cobro de todo el daño que te habían hecho. Sin embargo, ¿eso justifica que seas una mala madre? Claro que no. Eres terrible madre, al igual que Volkan como padre. No me extraña que Ali se haya comportado así durante toda la historia, porque no solo obligaste a tu hijo a escoger entre tú y su papá al inicio de la novela, sino que le armaste todo un escenario para que lo empezase a odiar. Obligaste a tu hijo a convivir con Aras, un hombre que él no quería, y si bien fue influenciado en mayor parte por Volkan, tú esperabas que se acostumbrara a Aras nomás porque sí, porque según tú así lo hizo con Darín, ignorando el hecho de que Ali no convivió directamente con su padre hasta 2 años después de que ustedes se divorciaron. En la mayor parte de los problemas que tiene Ali se quedaba solo y sin guía, siendo que Asia es la que se entera casi al final de todo lo que le hace o le pasa a su hijo, como en la ocasión en la que llegó a robar para obtener atención, o cuando le estaban haciendo bullying en su nueva escuela, a pesar de que tú eres una doctora que tiene conocimiento de saber cuando alguien está pasando por un problema emocional. Como cuando te diste cuenta que Neil era maltratada o que tu otro paciente no estaba estable. Me dices que pudiste ver un solo cabello de mujer en la bufanda de Volkan, pero no pudiste ver las señales del comportamiento de tu hijo.
Además de que Ali no le tiene confianza suficiente para decirle las cosas a ninguno de sus padres, porque ninguno de sus padres le da la confianza para hacerlo. Y sí, se entiende que es un adolescente, pero de todas las veces que se lo llevaron a terapia en la que jamás tuvo una real mejoría, al grado que prefería irse a Inglaterra lejos de todo antes que estar en Tequerdad. Muchas veces cuando debía hablar con Ali sobre asuntos importantes, en vez de hacerlo solo lo dejaba en un hablaremos más tarde. ¿Hablar más tarde de qué? Tienes la oportunidad de hablar justo ahora. Nunca lo lograba. Inclusive en vez de castigarlo con sus actitudes, solamente lo amenazaba o lo dejaba pasar esperando a que el mismo Ali se diera cuenta de sus errores solo. No, hombre, qué gran ejemplo, qué gran guía de padres. En general, creo que estos fueron los más grandes errores de Asia: rebajarse al nivel de sus enemigos y ser una madre ausente para lo mucho que desea amar a su hijo. Si olvidé algo o no están de acuerdo con lo dicho en el video, pueden dejarlo en los comentarios, los estaré leyendo porque igual puede que me haya olvidado algunas cosas, y esto se debe en parte a que la historia justifica mucho las acciones de Asia solo porque es la protagonista y dice que la mujer empoderada que le va a enseñar a todos cómo tiene que vivir su vida bajo la moral, pero bueno. El fanart que estuvieron definiendo de fondo es nuevamente del chip de Alastor con Lucifer porque son muy divertidos. Hay fanarts muy divertidos de ellos dos, de Enemies to Lovers, así que nada. Espero que el video les haya gustado y que ya con esto salde la deuda de haberle echado toda la responsabilidad de Volkan a Grinch. Cuando no es así, estos tres solitos llevaban toda la novela nada más porque se querían vengar uno del otro. En fin, no olviden cuidarse, tomar agua, y yo soy Freddy y les veo en el próximo video. Bye.